Los alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social presentan en la materia Políticas Públicas y Derechos Humanos su trabajo final, Salud Mental en Niños y Niñas Adolescentes. Autores: Montejo Dayana, Pereira Marisa, Ríos Emiliano y Vanina Sánchez. Objetivos generales: analizar el impacto de las políticas públicas en la salud mental de las infancias del Centro Infanto-Juvenil número 1. Evaluar la efectividad de la legislación nacional y local de protección y derecho a la población infanto-juvenil en términos de salud mental. Identificar prácticas sociales y estigmatización que puedan afectar el acceso a servicios de salud mental en niños, niñas y adolescentes. Examinar la experiencia socioeducativa previas en el Centro Infanto-Juvenil número 1 y su impacto en la salud mental de la población atendida. Continuamos con la justificación. En el presente informe se utilizará herramientas que promuevan un genuino interés por las políticas públicas y derechos humanos, con su exigibilidad en la salud mental del Centro Infanto número 1. Analizar y comprender y mejorar las condiciones que impactan directamente en el bienestar de las infancias, que desde la educación social, como estudiantes, pensar en propuestas inclusivas como el taller de capacitación laboral y alfabetización de las familias que asisten a la institución. Sus fundamentos encuentran con varios pilares claves que introducen la vulnerabilidad de la población, objetivos en niños, niñas y adolescentes que participan junto a la familia, teniendo en cuenta su realidad socioeconómica para un progreso óptimo en el futuro. Derechos humanos como un marco ético y legal en la atención de salud mental infantil, dentro de un engranaje integral hacia una calidad de vida digna que para ello se tendrá en cuenta procesos y evaluación política para un proyecto del porvenir. De políticas públicas. El primer taller del que vamos a hablar es alfabetización y capacitación e inserción laboral de adultos responsables de los menores. En su primera parte de alfabetización, el taller lo que comprende es enseñar las necesidades básicas de la educación sobre leer y escribir y razonar, para así, en algún momento, tener acceso a la segunda parte de la alfabetización. Para esta primera parte se logra una gestión y una conexión con los CENS y SEGBA de la zona para el fácil acceso y llegada de las familias al establecimiento escolar. La segunda parte consiste en la capacitación laboral de los mayores responsables. La finalidad de esta propuesta es sumar conocimientos y saberes a los ya adquiridos mediante la capacitación laboral, bajo la Ley Provincial 9242, Promoción del Empleo, que por ejemplo, en el artículo número 3 establece expresamente que otorgará contenidos y cronogramas de información integral a las instituciones que adhieran a esta ley. Las instituciones que se encargan de esta parte del programa, es decir, la capacitación laboral, son los CCT, Centros de Capacitación para el Trabajo. En Godoy Cruz hay 5. Son gratuitos y con salida laboral. Los oficios que se enseñan son cocina, soldadura, carpintería, peluquería, gasista, artes aplicadas, tejido, etc. La segunda propuesta pensada es la gestión de espacios y actividades de verano. Ocupándonos de cumplir con el derecho a la recreación de los niños, teniendo en cuenta la clase social y poder adquisitivo de los concurrentes al Infanto Juvenil número 1 de Godoy Cruz, nos llama la tarea de encauzar actividades en verano, ya que es difícil costear por las familias una colonia de verano. Hablamos de gestión de espacios en el sentido de coordinar actividades con los chicos, sus acompañantes terapéuticos y sus familias. También se gestionaría un espacio físico con la Municipalidad de Godoy Cruz en instalaciones de Hiperlibertad con la Oficina de Deporte y Discapacidad para activar un lugar con ludoteca y comodidades necesarias para una persona con movilidad reducida, por ejemplo, y tener las dos opciones de lugar cerrado y aire libre para las actividades. Seguimos con las fases de las políticas públicas. Primera fase:
Selección de las primeras experiencias en función de la preexistencia de capital social local. Criterios de selección de comunidades de la primera fase. Existencia de antecedentes de proyectos de municipios saludables. Segunda fase. Sistematización y evaluación de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de experiencias piloto. Visibilización de las experiencias acumuladas. Tercera fase. Hacia la consolidación de la política de promoción en salud basada en comunidad, saludables y productivas. Mi nombre es Pereira Marisa. Mi tema a desarrollar es el rol del educador social. ¿Cuál es el rol del educador social? El educador social como perfil profesional necesario desempeñar no tan solo en los centros educativos formal, sino también en aquellas comunidades que no cuentan con normativas institucionales. A partir de las incertidumbres con respecto a la convivencia y cooperación con equipos de orientación, le atribuimos la falta de conocimiento de su rol y funciones. Un educador que entreteje planificaciones, desarrollo de proyectos, coordinación y colaboración socioeducativas participativas activas, de inclusión, visibilizando múltiples escenarios de fragmentación y desigualdades para resignificar sus derechos y de manera integral, enfrentando realidades actuales y a la adaptación a sus necesidades y demandas. Hace más de 2 décadas que existe su compromiso social, comenzando en los centros de atención a menores, en el nivel medio secundario, para adultos mayores y entre otros, con un presente en una amplia gama de áreas que en su mayoría no fueron públicamente acreditadas. ¿Qué influencia tiene la educación popular en la educación social? Con la necesidad de una educación popular, combatiendo altas tasas de analfabetismo, fracasos del modelo tradicional escolar, marginaciones y movimientos de luchas que trascienden iniciativas de capacitaciones, talleres, seminarios y jornadas, al nacimiento de una nueva ocupación en el ámbito comunitario, fomentando potencialidades a través de diversos recursos, estrategias y alcances, a una realidad social con desamparos en lista de esperas. Animador sociocultural y especializado en niños, niñas y niñes, jóvenes y adultos, con una sólida preparación ética y responsabilidad de conciencia, atravesando otredades negativas, haciendo frente a emancipaciones de resistencia por medio de redes comunitarias, tejidos sociales y de acciones colectivas para no caer aún más en la desesperanza. ¿Cuál es y cómo es el papel del educador social en salud mental en las infancias? En el área de salud mental de las infancias, centrando en su labor en la promoción y prevención en el proceso de rehabilitación psicosociales, en contribuir desafíos capaces de sostener tanto la diversidad como la singularidad en un marco problemático emergente. Al acompañamiento en planificar actividades, asesorar y gestionar como elemento armonizador entre el paciente y el equipo asistencial. Por lo tanto, recrear espacios sociosanitarios con metodologías participativas a partir de lo lúdico, del juego, del arte, de lo simbólico, a partir del diálogo interactivo y de las emociones, con integralidad orientando el interés de los actores de la sociedad, implementando políticas de promoción social dirigida a fomentar esa movilidad social. Y el hacer conciencia es registrar que no todo está escrito, sino entablar relaciones con el otro, un encuentro con el otro, y ser arquitectos de creaciones democráticos contemporáneos de la educación social. Hola, mi nombre es Vanina Sánchez,
Soy estudiante de la TUES. En esta parte del trabajo, como ya han escuchado mis compañeros, es el trabajo final para la materia de políticas públicas y derechos humanos. Nuestro tema a tratar va a ser la salud mental en niños, niñas y adolescentes. En esta parte del audio voy a hablar sobre la evaluación. Evaluación de los talleres de capacitación laboral y alfabetización. Etapas: ex antes, durante y ex post. En esta etapa del ex antes hemos pensado como grupo que al inicio, en realidad antes de comenzar con los talleres de capacitación laboral y alfabetización, vamos a llevar a cabo una evaluación exhaustiva para poder entender las necesidades, ver cuáles son las demandas, cuál es el encargo de quienes pertenecen a la comunidad del infanto juvenil, número 1. Entonces, en poder hablar con las familias, ver el contexto, qué los vincula con el centro. Este análisis anticipado va a incluir los siguientes ítems. Primero, un diagnóstico de las necesidades. Segundo, identificación de las habilidades laborales y los niveles de alfabetización existentes de la población objetivo. Tercero, recopilación de la información a través de encuestas y entrevistas con las familias para poder comprender cuáles son sus aspiraciones, sus desafíos y expectativas con respecto a la capacitación laboral y alfabetización. Evaluación de recursos. Vamos a revisar los recursos disponibles tanto dentro del centro como en la comunidad para garantizar la alineación de los talleres con las capacidades y necesidades existentes. En la segunda etapa, en el durante, vamos a llevar a cabo una evaluación continua. ¿Qué quiere decir? Vamos a asegurar que la efectividad y la adaptación sea constante ante cualquier situación emergente, algo que pueda suceder. Y el imprevisto sería tener un plan B. En esta etapa es fundamental la participación, que sea activa, monitorearla. ¿Cómo sería una forma de nosotros de registrar? Podría ser cuando van a los talleres, tomarles lista, tener un registro de asistencia para asegurar un nivel adecuado de involucramiento y adaptabilidad a las dinámicas familiares para poder entenderlas también y tener un registro real, ¿no?, de quienes asisten y quienes no, tener un número, poder trabajar con eso. Luego, pensar en la evaluación de los contenidos que vamos a dar. Esta revisión constante de la calidad y la relevancia de los contenidos de los talleres se va a ir ajustando según las retroalimentaciones de los participantes y, bueno, de todas estas evaluaciones internas que nos tenemos que hacer como grupo. La otra parte es el impacto en habilidades laborales y alfabetización. Acá es evaluar el progreso de las familias en términos de habilidades laborales adquiridas y niveles de alfabetización mejorados a medida que van avanzando en los talleres. Bueno, estas dinámicas de grupo van a estar dadas luego de una observación por parte de los estudiantes, que somos nosotros, para poder reconocer cuáles son estas dinámicas, estas lógicas que se juegan para identificar la construcción de redes de apoyo entre las familias. Lo que buscamos es promover la colaboración y el intercambio de conocimientos. En la etapa ex post, después de la conclusión de los talleres, al finalizarlos, vamos a llevar a cabo una evaluación detallada para medir el impacto y determinar las áreas que debemos mejorar. Desde una mirada de esta evaluación de resultados pensadas a largo plazo. Vamos a medir el impacto sostenido en las habilidades laborales y niveles de alfabetización de las familias en el periodo posterior a la finalización de los talleres. Buscamos analizar la empleabilidad para poder mejorarla
y así también mejorar las oportunidades de empleo de los participantes. Vamos a hacer un seguimiento de las colaboraciones comunitarias. Esto quiere decir que vamos a monitorear todo lo que sea las conexiones, las redes de apoyo que se van a establecer con las familias y que se fueron fortaleciendo desde el inicio de los talleres. Como extra en este feedback posterior que hemos pensado, es también una recopilación de comentarios, los testimonios de las familias para evaluar la efectividad general de los talleres, es decir, determinar áreas de mejora para futuras iniciativas similares. Esta evaluación integral a lo largo de las etapas ex antes, durante y ex post va a garantizar una comprensión completa del impacto de estos talleres que tuvieron que ver con temas como la capacitación laboral y la alfabetización de las familias vinculadas al Centro Infanto-Juvenil número 1. Les habla Dayana Montejo. Hablaremos sobre la conclusión preliminar. Podemos concluir que de nuestro posicionamiento como estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social, el informe ha develado la compleja intersección entre políticas públicas, los derechos humanos y la salud mental de niños y niñas adolescentes en el contexto del Centro Infanto-Juvenil número 1. Para analizar las normativas legales, prácticas sociales y experiencia socioeducativa, hemos delineado una imagen detallada en la situación actual, identificando tantos logros notables como desafíos críticos. En la relación con las normativas legales, hemos constatado que el Centro Infanto-Juvenil número 1 se esfuerza por cumplir las leyes y tratados internacionales que protegen los derechos de la población infanto-juvenil. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la plena implementación y adaptación de las necesidades específicas a los niños y niñas adolescentes atendidos. Los hallazgos también han resultado de influencia significativa de factores sociales, culturales y económicos en la salud mental de esta población. La estigmatización y las barreras de acceso a servicios de calidad han emergido como preocupaciones cruciales que requieren atención inmediata. Existen programas educativos y socioeducativos valiosos. Su impacto se ve limitado por la necesidad de una mayor participación activa de los niños y niñas adolescentes, así como por la optimización de la colaboración entre el centro y otras instituciones. La perspectiva de los derechos humanos se erige como un pilar fundamental para abordar las brechas identificadas. Aunque se han logrado avances, es esencial fortalecer las políticas públicas, promoviendo la equidad, la no discriminación y la participación activa. Este informe no solo subraya la necesidad urgente de acciones concretas, sino que también enfatiza la esperanza y la expectativa de un futuro donde la salud mental de niños y niñas y adolescentes del infanto sea abordada de manera integral y respetuosa de sus derechos fundamentales. Con las propuestas de las políticas públicas mencionadas anteriormente, se estima que un 29% asiste al taller de inserción laboral, madres, padres de los niños y niñas adolescentes que asisten al infanto. El 20% se alfabetiza para lograr terminar sus estudios. El 45% de las niñas y niñas adolescentes asisten a actividades de verano. El trabajo sienta las bases para continuar investigaciones y acciones que contribuyen a transformar positivamente la realidad de esta población vulnerable, guiados por un principio irrevocable de que las infancias tienen un derecho a un bienestar mental pleno y a una incursión a su propio proceso de desarrollo. El trabajo sienta las bases para continuar investigaciones y acciones que contribuyan a transformar positivamente la realidad de esta población vulnerable, guiadas por el principio irrevocable de que las infancias tienen un derecho a un bienestar mental pleno y a una incursión en su propio proceso de desarrollo. En definitiva, la salud mental en el Centro Infanto-Juvenil número 1 es un viaje en evolución que requiere un compromiso sostenido con los principios de derechos humanos y la mejora constante de las políticas y prácticas. Para finalizar, traemos una frase. El ser humano en la vida cotidiana, construido por las referencias sociales, la importancia de favorecer la socialización desde niño para que en la adultez
Garanticemos una salud mental. Por el Luz Aida Marín.